Argentina siempre fue un inmenso interrogante para muchos europeos, para lo que podríamos calificar el primer mundo. Un país casi bendecido por Dios. Extensiones, climas diversos, recursos humanos calificados, diversidad climática, recursos naturales, energéticos, etcétera, etcétera. Nadie nunca podía explicar claramente por qué, con todas estas características, siempre conocíamos a la República Argentina a partir de sus dificultades, o de sus caídas, o sus debacles. Quienes tuvimos la responsabilidad como espacio político de comenzar a gobernar el país el 25 de mayo del 2003, teníamos una caracterización, un diagnóstico de cuáles eran los problemas que en el último siglo se habían desplomado sobre la Argentina para provocar su caída desde aquel portentoso lugar que supo ocupar la Argentina del Centenario entre los primeros países del mundo. No lo hicimos desde un frío análisis dogmático o ideologizado. Observamos atentamente cuál había sido el desarrollo de la Argentina del siglo XX y concluimos que definitivamente eran sus crisis de legalidad y de legitimidad recurrente las que nos habían despeñado en la última crisis que todos vimos y que fue la del 2001, cuando el país pareció implosionar y como que se nos escurría de las manos. Ustedes lo vieron, las imágenes recorrieron los noticieros del mundo, desde furibundos argentinos que, arrojados de la estructura productiva, cortaban calles, caminos y puentes por miles y miles, hasta miles también de ahorristas, clase media argentina, que golpeaban furiosos las puertas de los bancos, que debieron ser tapiadas y donde ser empresario político era una profesión de riesgo que nunca había sido catalogada por las compañías de seguro, pero que en la Argentina debió haber sido en algún momento una empresa de riesgo mucho mayor que ser piloto o paracaidista o cualquier otra de las profesiones de riesgo. Crisis de legalidad que se debió a los recurrentes golpes militares y que fundamentalmente durante la década de los años 70, que caracterizaron también, por qué no decirlo, a toda América Latina en el marco de un mundo bipolar y la doctrina de seguridad nacional, terminaron en lo que constituyó la dictadura por excelencia como figura en el mundo de los países emergentes latinoamericanos a partir de 1976. Y luego, cuando caído el muro de Berlín, el mundo se consagra como unipolar, más allá de las valoraciones, características que cada uno puede hacerle, pero la realidad está más allá de nuestra voluntad o de nuestras valoraciones. Comienza la instalación de las democracias en América Latina y también en nuestro país, y comienza lo que nosotros sostuvimos en caracterizar como las crisis de legitimidad. Partidos populares democráticos que llegan al gobierno con un más que aceptable caudal de votos, esto es, de voluntad popular, de consenso de las sociedades, y finalmente terminan por falta de sustentabilidad en los modelos de crecimiento económico con inclusión social, implosionando también y afectando lo que en un principio fue legítimo, deviniendo en crisis de legalidad. Esto fue, en definitiva, lo que pasó en dos oportunidades donde no pudieron terminar los gobiernos durante el periodo democrático y que además, también bueno recordarlo, no queremos tener fama de exclusiva en esto, pero también bueno recordarlo, que crisis de legalidad institucional, producto de las crisis económicas, se produjeron también en Bolivia, en Ecuador, en Perú
tornando entonces políticas que se aplicaron durante los años 90 y que caracterizamos neoliberales y además de poca sustentabilidad social, no desde la ideología, sino desde la más absoluta y cruel realidad y de los resultados, porque en definitiva la mayoría de los que hoy están aquí son hombres y mujeres de empresas, donde entonces lo que se valora esencialmente al cabo de un determinado ejercicio económico, si lo podemos comparar con un ejercicio político institucional, son los resultados. Al 2003, los resultados de estos ejercicios y de esta aplicación de políticas concluyeron con una Argentina defaulteada, el mayor default de deuda pública que reconozca la historia. Un nivel de endeudamiento sin precedentes. Déficit crónico fiscal primario, déficit crónico también de carácter comercial, y esto es lo que puede interesarnos desde la visión de hombres de negocio. Yo me voy a apartar un poco, y creo que también hoy a los hombres de negocio, porque estoy absolutamente convencida de que la corriente de responsabilidad social que comienza a darse en todo el empresariado, en un mundo globalizado, también comienzan a ver las otras cifras, las sociales, las que finalmente, cuando no son cuidadas, terminan más tarde o más temprano, pero impactando negativamente en los niveles de productividad y acumulación del sector empresarial. O sea, siempre digo que, y lo decía en el discurso que Trini recordaba, siempre prefiero empresarios inteligentes y que sepan contar, no los quiero sensibles y buenos. Para sensibles y buenos están los sacerdotes, las enfermeras, los que nos ayudan. Nosotros necesitamos buenos y que sepan contar, y en ese orden, porque si saben contar solamente, por allí cuentan un tiempo, pero después no pueden contar más, o empiezan a contar en negativo. Pero estaban entonces las cifras sociales, 27, 28% de desocupación, pobreza e indigencia en cifras más que agraviantes, injuriantes, más del 60%, salarios absolutamente deprimidos, más de una década y media sin que ningún jubilado ni pensionado en la República Argentina tuviera un solo incremento en sus pensiones o jubilaciones, y así podría enumerar lo que todos ustedes saben, tal vez con mayor detalle que yo. Yo tengo presente, y seguramente todos ustedes también, una reunión que protagonizó el presidente Kirchner a poco de asumir aquí en Madrid. Yo la definiría generosamente una cumbre borrascosa, como la novela Cumbres Borrascosas. Fue una cumbre empresaria política de carácter borrascoso. Y claro, el presidente, asumido el 25 de mayo del 2003, vino aquí en julio, a menos de 2 meses de haber asumido, con el 22% de los votos, en un proceso que tenía fuerte deslegitimación política. Teníamos legalidad constitucional, pero fuerte deslegitimación política. Se entrevistó con los principales empresarios españoles inversores en nuestro país, la República Argentina, y la reunión, como eran las reuniones con empresarios también en la Argentina, no era una cuestión de nacionalidad, siempre es una cuestión de intereses cuando uno habla, y está bien que asumamos que hay cuestiones de intereses. Hay también que sacar de la política esta idea naif. Estamos discutiendo intereses, y cuando uno discute intereses, lo importante es tener en claro qué intereses representan de un lado y qué intereses se representan del otro, porque de esta manera las conversaciones son claras, transparentes, y se puede articular puntos finalmente de equilibrio. Pero sigo con el relato de aquella cumbre borrascosa y claro, con el 22% de los votos, más de 27% de desocupados, con ahorristas que reclamaban sus ahorros, con empresarios que reclamaban sus rentabilidades, con argentinos que reclamaban trabajo, y todos gritaban, porque es natural que esto suceda. Y tal vez ese hombre del 22% tuvo que gritar más alto que todos los que gritaban al unísono y al mismo tiempo, porque era tal vez la única manera de poder abordar con autoridad, no con autoritarismo,
El grito no significa autoridad, al contrario, pero la firmeza en las posiciones, pero por sobre todas las cosas, cuando él decía las convicciones, porque él estaba absolutamente convencido que un modelo económico diferente podía aplicarse en la Argentina y que esto iba a dar buenos resultados. Bueno, cuando comenzaron a esbozarse los resultados, todos hablaron, lo recuerdo, puedo recorrer crónicas periodísticas y también afirmaciones y trascendidos empresariales. Esto no dura más que este año, esto es un veranito. Esto, muchos de ustedes tal vez lo deben haber pensado, y no con maldad, en definitiva, muchas veces se hace carne también en un sector la idea que determinadas políticas ortodoxas per se garantizan un determinado resultado, pero nosotros sosteníamos con un criterio tal vez de lógica cartesiana que por qué iba a dar buen resultado ahora lo que no había dado resultado durante 10 años antes, por qué con los mismos métodos y con las mismas políticas íbamos a llegar a resultados diferentes. Sostuvimos entonces la necesidad de aplicar un modelo de acumulación frente a lo que nosotros caracterizamos la economía neoliberal de los años 90, fundamentalmente basada en servicios y en una paridad cambiaria. Me causa mucha gracia cuando me dicen que en los 90 había seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica puede haber en el mundo económico cuando por una ley le dicen que un peso vale igual que un dólar? Es curioso. Yo no soy economista, no soy empresaria, pero conozco a Estados Unidos. Y si la unidad monetaria de ese país vale lo mismo que la unidad monetaria de mi país, que en definitiva es la unidad monetaria lo que expresa el volumen y la fortaleza de cada economía, bueno, bastaba conocer a Estados Unidos como para advertir que un dólar jamás podía valer un peso. Sin embargo, hombres de negocios, financistas creyeron que esto podía ser cierto. Quienes sosteníamos que esto finalmente iba a implosionar, terminó implosionando. Y entonces plantear un modelo de acumulación y no de transferencias en materia de servicios, de intereses, con una administración sana y racional del Estado, iba a llegar a un buen camino, no exento de dificultades, somos absolutamente racionales, no existe el mundo sin conflicto. Aquel dirigente político que ofrezca un mercado sin conflictos, un mundo sin conflictos, está ofreciendo mentiras, cuentas de colores. Todos sabemos que hay y que puede haber inclusive creciente conflictividad social. Lo importante va a ser contar con instrumentos económicos, sociales y sobre todo políticos que permitan canalizar democráticamente el conflicto social, de manera tal que podamos desarrollarnos sin negar el conflicto, expresándolo, y que tal vez esto también sirva como un impulsor de las sociedades y de la economía. Y curiosamente, este hombre tildado de progresista, este gobierno tildado de progresista, porque somos un espacio político que rescata no los proyectos individuales y personales, sino los proyectos colectivos. Estamos con la impronta generacional de no hablar en el singular de la primera persona, sino la primera persona del plural, en nosotros. Es por lo menos la persona que a mí, al presidente y a los que conformamos este espacio político nos gusta conjugar, el nosotros. Fue precisamente un gobierno progresista el que llega a la República Argentina y comienza por primera vez en su historia a administrar con superávit fiscal primario y con superávit comercial. Curioso porque economistas que dan clases en Harvard y nos hablaban del déficit como casi la plaga de la economía y la plaga de la política, administraron durante toda la gestión con crónico endeudamiento que llegó a tener el 160% del Producto Bruto Interno, el monto de la deuda externa argentina. Un verdadero cepo para cualquier sociedad y para cualquier proyecto económico a futuro. Y no solamente comenzamos a administrar con superávit fiscal primario, sino que además comenzamos un proceso de desendeudamiento inédito en la República Argentina. Por primera vez la República Argentina pudo renegociar
su deuda externa, obteniendo una quita de casi 70.000 millones de pesos. Yo sé que muchos dirán, pero bueno, pero eso es una estafa a los mercados. Bueno, vamos, somos todos capitalistas. En un mundo que pagaba una tasa del 2 o el 3% anual, colocaban en mi país a la ley del amparo de la convertibilidad a tasas que superaban el 10 y el 15%. ¿Qué capitalista puede creer que si en todas las financieras pagan el 2 y el 3% y en la esquina de mi casa pagan el 20%, no va a correr el riesgo de que en algún momento no se lo devuelvan? Vamos, somos todos gente grande y sabemos de los riesgos. ¿Qué hizo entonces el gobierno? ¿Defaulteó? No, se hizo cargo del default que no había decretado y renegoció ofreciendo lo que podía pagar sin comprometer un proceso de desarrollo y crecimiento económico que en definitiva es lo único que va a garantizar que quienes han invertido en la Argentina, en bienes de capital o en servicios, o tal vez en deuda, cobren y puedan recuperar su inversión. Lo mismo cuando se decidió cancelar la deuda del Fondo Monetario Internacional, no para irse del mundo, como algunos lo pretendían, sino para que algunos empiecen a trabajar, que no lo hacían, porque vamos, que muchos en el fondo vivían de lo que era el servicio de deuda externa de la Argentina y de Brasil, recomendando políticas de las que luego nadie se hacía cargo cuando implosionaban en distintos lugares del mundo. Este modelo que hace a un aspecto de administración tuvo también su correlato en lo que nosotros diferenciamos como de acumulación, y que es el proceso de reindustrialización en la Argentina, que por primera vez también en su historia, porque siempre tuvimos una historia de antagonismos, de péndulos, o éramos agroexportadores, o éramos industrialistas a través del proceso de sustitución de importaciones, o pasábamos a una economía de servicios y financiarización a partir del 76 y luego con mayor incidencia en la década de los 90, era como que no pudiéramos hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, como si no comprendiéramos que era necesario articular las ventajas comparativas que tiene la Argentina en una matriz de acumulación diversificada que además nos coloque, no digo a resguardo definitiva de lo que pueda ser el cambio de los ciclos económicos internacionales, pero sí con menor grado de vulnerabilidad. Sí con menor grado. Hoy no hay ninguna economía invulnerable a los ciclos internacionales, pero si nosotros diversificamos la matriz de acumulación, y cuando hablo de nosotros hablo de los argentinos, vamos a disminuir en cierta manera la vulnerabilidad. No, para que no nos pase lo que le pasó a la generación del 80, que imaginó un país agroexportador que lo llevó a la Argentina a los primeros puestos en el mundo, pero que cuando sobrevino la crisis del 30 no pudo soportarlo y por ser prácticamente un monoproductor se desplomó y se derrumbó. Tampoco la sustitución de importaciones únicamente poniendo acento en el mercado interno, que era el otro modelo antagónico que quería plantearse, sino que fue un mix de ventajas comparativas con modelo productor de commodities, conjuntamente con un fuerte proceso de reindustrialización que apuntara al mercado interno para lograr la inclusión social, porque la clave, señores y señoras inversores, en la República Argentina para la sustentabilidad de lo económico es la sustentabilidad social. Mi país, a diferencia de otros que no viene al caso enumerar, pero que todos sabemos de qué estoy hablando, tiene un piso social, lo que yo denomino el piso social que instaló el partido en el cual milito desde hace muchos años. Ese piso social que enseñó a los argentinos a tener un salario digno, una casa, vacaciones, los trabajadores y derechos. Y que también nos convirtió, sin por favor decir que somos los mejores, detesto esa cosa que muchas veces tenemos los argentinos que pasamos de ser lo peor a lo mejor sin caminos intermedios, ni los peores ni los mejores. Sí, una sociedad con recursos humanos muy calificados en un país con fuertes posibilidades. Si tuviera que definirlo, lo haría así, y con una gran proyección. Les decía entonces que este modelo, que
presenta esta matriz de acumulación, hoy exhibe resultados que el mundo califica de sorprendentes. Yo he visitado muchos países y la pregunta que me hacen, hace muy poco estuve en Francia, me lo preguntaban legisladores del socialismo, legisladores de la coalición gobernante, me lo preguntaba el entonces candidato, hoy presidente Sarkozy también, ¿cómo habíamos hecho los argentinos? Y le explicaba esto y esta nueva Argentina que hoy tenemos, con una desocupación que en el último trimestre ha descendido por primera vez a un dígito, con niveles de reducción en pobreza e indigencia de un dígito la indigencia y todavía la cifra fuerte, terrible, del 26% de pobreza, pero definitivamente superada aquella insoportable vergüenza de una población casi en su 60% por debajo de la línea de pobreza. Y lo hemos hecho logrando un superávit fiscal primario más que interesante, que supera el 3,4% que nos pedía históricamente el Fondo Monetario Internacional, que nunca lo lograron cuando aplicaron sus métodos, pero que lo venimos a lograr nosotros, que le discutimos todas sus políticas. Con un superávit comercial que este año en su proyección va a andar cerca de los 10.000 millones de dólares. 2.000 y pico o 1.000 y pico menos que el del año pasado, del 2006, pero porque hacemos un seguimiento muy certero de las importaciones, con mucha mayor importación de bienes de capital para aumentar la capacidad instalada. Y con exportaciones que pueden llegar a los 50.000 o a superar aún los 50.000 millones de dólares frente a los 46.000 millones de dólares en materia de exportaciones que tuvimos el año pasado. Movilidad social ascendente a través de una política en materia de incremento de salarios, pensiones y también del aumento del salario mínimo vital y móvil y de la generación de puestos de trabajo, millones de argentinos que se incorporan al mercado de consumo. Es el círculo virtuoso, el consumo y la producción. En definitiva, el rol del hombre contemporáneo, trabajador y usuario y consumidor. El rol también del empresario contemporáneo, reconstituir este círculo virtuoso, porque en definitiva el triunfo del capitalismo, y esto no me voy a cansar de decirlo nunca, la caída del muro de Berlín no fue porque Estados Unidos o el primer mundo tuviera mayor poderío tecnológico, militar, económico, financiero, fue por algo mucho más sencillo. Los que vivían del otro lado querían vivir como los que estaban de este, consumiendo las mismas cosas, gozando de los mismos bienes y beneficios. Entonces, como digo, medio en broma, medio en serio, capitalistas del mundo, haceos cargo, la mayoría de los seres humanos quieren vivir en un mundo donde puedan consumir, donde puedan tener acceso a las cosas que tienen y que ven a través de los medios de comunicación. Otro de los temas que tampoco podemos evitar en este mundo que se transforma, cómo hoy todos acceden a través de los medios de comunicación a cosas que antes imaginaban, cómo vivía un rico, cómo era tal playa. Ahora no, ahora lo ven en vivo y en directo a través de un televisor. Por eso tal vez tenemos que comenzar también a abordar el problema de la desigualdad y los problemas que esto trae en materia de seguridad, que el problema de la seguridad no es el de la pobreza, sino de la desigualdad. Pero bueno, esto ya será motivo de algún que otra charla. En definitiva, lo que estamos planteando, señoras y señores, es definitivamente enmarcar a la Argentina en este proyecto, en este modelo económico de acumulación económica y de inclusión social, para darle sustentabilidad y también, porque vamos, creemos que para esto debe servir la política, para que la mayor cantidad de gente posible, esto es por lo menos las ideas que uno tiene cuando se incorpora a la política, pueda tener calidad de vida. Y finalizar diciéndoles que la novedad
la novedad del cambio, como decía Trini en su generosísima presentación, la novedad del cambio es precisamente que la Argentina ha tomado un camino definitivo y tenemos que perseverar en este camino de esfuerzo, de trabajo y de producción, que articula una matriz diversa en su modelo, en la cual tienen cabida todos aquellos sectores que sepan que es excelente tener rentabilidad y que también es necesario invertir y apostar a esa forma de crecimiento y desarrollo. Yo no quiero extenderme demasiado porque seguramente luego vamos a almorzar y vamos a hacer intercambio. No he venido acá a hacer discursos. Siempre odio la actitud, digamos, de hablar en primera persona y solamente pronunciar un discurso o un espacio donde uno explica lo que quiere hacer. Yo quiero agradecer a las autoridades que me han invitado esta oportunidad de compartir con ustedes reflexiones que no pretendo vender como una teoría general acerca de cómo se debe conducir la economía, de cómo se debe conducir la empresa, de cómo se debe gestionar desde un gobierno. Es simplemente contarles a ustedes la experiencia. Esto es absolutamente empírico, absolutamente empírico. Quiero contarles a ustedes la experiencia que tuvo la Argentina y que muchos de ustedes la conocen en estos casi ya 4 años y medio de gestión de la administración Kirchner, iniciada ese 25 de mayo del 2003. Y bueno, y también congratularme tal vez de una suerte que él no tuvo la primera vez que vino aquí a hablar con ustedes. Es también diferente hacerlo desde esta situación, pero quiero agradecerles la deferencia que han tenido en escucharme y bueno, los invito a que compartamos el pan, que compartamos la comida y luego seguramente seguiremos compartiendo reflexiones. Muchísimas gracias.